Hola, buenos días. Gracias por conectarse a la segunda edición de Connect 2021. Damos la bienvenida a Gloria Moya, subdirectora de Corfo, región metropolitana, a don Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile, representante de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y a Jorge Pereda, director de ANIS Chile. El evento Connect 2021, Eficiencia Energética, se enmarca en el proyecto Red de Mercados, Internacionalización de Empresas de Eficiencia Energética a mercados latinoamericanos frente a los desafíos de la economía circular. Este proyecto ha sido financiado por Corfo, apoyado por ProChile y operado por ASOEX. Además, es importante agradecer a nuestros socios internacionales que apoyan la realización de este evento. A Progestión Perú, Clúster de Energía Eléctrica de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, Asociación Colombiana de Energía Solar, ACOSOL de Colombia, y Asociación Mexicana de Energía, AME, de México. Connect 2021 es una instancia de negocios 100% virtual, en donde se pondrán en contacto a las empresas beneficiarias del proyecto con potenciales clientes y socios estratégicos de los mercados de la Alianza del Pacífico. La finalidad es potenciar el desarrollo de negocios en conjunto, generando sinergias que permitan abrir nuevas oportunidades de negocios y beneficien a las economías de los países en la coyuntura sanitaria que estamos viviendo hoy en día. Para comenzar, invito a Gloria a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Romina. Muy buenos días, por supuesto, me es tremendamente grato poderles acompañar el día de hoy en representación de Corfo. También un saludo a las empresas que están conectadas el día de hoy, en especial a nuestras invitadas de Perú, Colombia, México. Saludar también al embajador de Colombia en Chile, ¿no es cierto?, Guillermo Botero. Y felicitar, por supuesto, a la ANI Chile, aceleradora de negocios internacionales, a través de Jorge y a sus socios estratégicos hoy en Connect 2021, por realizar este encuentro y sin duda contribuir a la activación de este ecosistema regional que es tremendamente importante para poder generar redes fuertes en términos empresariales. Ahora, yo creo que es súper importante lo que se está viviendo hoy día, ya que estamos en un momento muy particular en donde las crisis se suman, ¿no es cierto?, y se potencian. Y tenemos un imperativo importante en reactivación y aquí se plantea el cómo reactivarse. Y esa perspectiva de sostenibilidad, que es lo que acuña este concepto de reactivación sostenible, es lo que ha ido ganando terreno este último tiempo y es lo que esperamos sea nuestro norte y nuestra brújula, ¿no es cierto?, en el camino de reactivación que tenemos por delante y que es un tremendo desafío no solamente para nuestro país, sino para la región completa. Entonces yo creo que desde ahí es que me parece súper pertinente, es tremendamente alineado con los desafíos que tenemos por delante, ¿no es cierto? Buscar la forma de poder ayudar a las empresas en este tránsito a generar sistemas productivos y a ser parte de sistemas productivos que reduzcan la generación de residuos, que reduzcan su impacto ambiental y que de esa manera podamos en conjunto alcanzar las metas globales y los compromisos que tenemos cifrados, ¿no es cierto?, en torno a el desempeño ambiental de nuestros países. Así es que en esto hay urgencia, hay una reactivación que tenemos por delante y por supuesto no es cualquier reactivación, y desde ahí el hacerla sustentable es fundamental. Y como esto también se trata de conectar, yo creo que, por supuesto, quiero destacar a nuestro proyecto Red Mercados, que busca desde el espacio de la internacionalización conectar con los desafíos de economía circular y eficiencia energética, ¿no es cierto? Y asimismo también nuestro otro programa, que es el Red Asociativa para Empresas de la Arquitectura, que está liderado por un conjunto de grupos, o sea, de empresas lideradas por mujeres, en donde cada uno en sus especificidades busca también poder cimentar un camino de eficiencia energética, de sustentabilidad y de esa manera aportar a este proceso de reactivación que sin duda debe y puede ser sostenible. Así es que, bueno, me despido en este saludo, instándoles a que participen con todo el entusiasmo de este Connect 2021. Sabemos que vivimos momentos difíciles, por cierto, pero estamos también ciertos de que nos podemos recuperar colaborando, conociéndonos, generando por redes, fortaleciendo estas redes, tanto en lo técnico como en lo comercial, conociendo nuestros países vecinos y socios, y en el fondo tendiendo puentes confiando en que nuestro futuro, ¿no es cierto?, nuestro futuro puede y debe ser más sustentable y más colaborativo.
Así es que me despido y espero que tengan una tremenda jornada, una muy fructífera Connect 2021. Muchas gracias, Gloria, por tus palabras. Bueno, la Aceleradora de Negocios Internacionales, con 6 años de experiencia en el apoyo de los procesos de internacionalización de las empresas chilenas en mercados latinoamericanos, a través de este proyecto busca fortalecer la inserción de empresas con una oferta exportable sofisticada, de alto valor agregado. Invito a Jorge Pereda, su directora, a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Romina. Agradezco a Gloria Moya, su directora de Corfo, también al embajador Guillermo Botero, en representación de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, como también aprovecho de saludar a cada una de las empresarias y empresarios que son beneficiarios de este programa. Invitamos también a aquellos que nos ven de diferentes países, sobre todo de Perú, Colombia y México. Para nosotros como aceleradora de negocios internacionales, es un privilegio estar desarrollando y ser partner justamente a las distintas organizaciones que hoy en día se esfuerzan en insertar exitosamente a las distintas compañías en contexto latinoamericano. Nosotros confiamos y creemos firmemente en la colaboración como un proceso exitoso de internacionalización. Y este evento así lo refleja. Es un espacio justamente donde vamos a abordar dolores comunes, buenas prácticas entre las diferentes realidades que hoy en día nos toca ver desde el punto de vista del desarrollo de la eficiencia energética, y además generar los match adecuados, de manera que empresas chilenas o empresas extranjeras pueden abordar sus respectivos mercados de manera colaborativa o abordar terceros proyectos en diferentes destinos como proceso también de su crecimiento. En este contexto, para nosotros también quiero destacar el esfuerzo que ha hecho también la aceleradora y parte de su equipo, a Romina, a Gabriela, a Valentina, a Marcela, en general más de 120 match en el marco de esta actividad, los cuales justamente va a tener la participación de 12 empresas chilenas de eficiencia energética y más de 25 empresas extranjeras de los 4 países. También es importante destacar la participación de un programa que estamos desarrollando en forma conjunta con Corfo Región Metropolitana, que es el Profo Mujeres, ¿ya? Este busca justamente poder posicionar de manera exitosa en estos mercados a 4 destacadas oficinas de arquitectura, completando el círculo con cerca de 16 empresas que hoy en día están dando pasos decididos en los esfuerzos de internacionalización. No me queda más que agradecer nuevamente a nuestras contrapartes y desear una exitosa jornada, tanto para los que participan desde Chile como también desde el exterior. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, el Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde reconoce la necesidad de fortalecer el crecimiento y desarrollo sostenible entre los países miembros de la Alianza del Pacífico, constituyendo un marco adecuado para dinamizar los procesos de internacionalización de manera colaborativa entre los países miembros. Doy la palabra a Guillermo Botero, quien es el embajador de Colombia en Chile, representante de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Bueno, yo les quiero dar las gracias por la oportunidad que me dan de participar en este webinar, en este simposio sobre la red de mercados de energía eficiente. Y quiero darle un cordial saludo a doña Gloria Moya, subdirectora de Corfo. Le quiero dar también un cordial saludo al doctor Jorge Pereda, a quien he escuchado con toda atención en su calidad de gerente general de la Aceleradora de Negocios Internacionales ANI Chile. Un cordial saludo al doctor Andrés Rebolledo, exministro de Energía de Chile. Lo mismo Andrés García, que es un gran asesor en sistemas de energía, y a los panelistas Esteban Supán, José Guerrero y Ronnie de Lama. A todos ustedes un cordial y afectuoso saludo. Antes que todo, como ya dije, quiero agradecer esta gentil invitación y mirar los desafíos que supone una economía circular, o como otros la llaman, una logística inversa, que propiamente hace que seamos mucho más eficientes en los usos de los recursos naturales
renovables y no renovables. El pasado 30 de abril se celebraron 10 años de la Alianza del Pacífico. Contamos con 4 miembros latinoamericanos: México, Perú, Chile y Colombia. Vemos con gran agrado el ingreso de Ecuador como observador con la llegada al poder del presidente Lasso, y estamos seguros que en la posesión del mismo, lo cual debe ocurrir, si mi memoria no me falla, el próximo 23 de mayo, y con la presencia de los presidentes Piñera y Duque, estoy seguro que las relaciones se estrecharán aún más de lo que fue con el presidente Lenín Moreno, con quien fue posible hacer todo un desarrollo de economías que se complementan y que permitían el crecimiento de los mercados para todos los países, cuál es el deseo de todos nosotros. Colombia efectivamente tiene la presidencia pro tempore y yo aspiraría a que se siga ese legado que dejó la presidencia temporal de Chile y concretamente del presidente Sebastián Piñera. Y vemos con complacencia que aquí hubo un claro lineamiento de buscar el fortalecimiento de las pymes que en estos países de la Alianza del Pacífico representan casi que un 90% de las economías que se desarrollan en ellos. Las potencialidades para hacer negocios de estos países es enorme. Eso lo corrobora la revista Doing Business del año 2020. Y yo diría que aquí el punto central que hoy en día trataré es todo lo atinente a la transformación energética que se ha venido dando en todos estos países. En Colombia, en junio de 2019, lanzamos una política muy agresiva en materia de energías no convencionales, y entre ellas la eólica, la energía solar, y todo esto enfocado al uso eficiente de los recursos. Esta transición energética ha sido reconocida en muchísimos foros internacionales y por diferentes entidades. Y Colombia pasó en 2 años de generar un 1% a un 12% de estas energías nuevas, no convencionales, y la verdad es que fue ampliamente satisfactorio para nosotros. Era un primer lanzamiento y a fe que se lograron los propósitos. Si bien nosotros contamos con unos recursos hídricos muy importantes y estamos a puertas en año 2022 de poner a generar a Hidroituango, que es una de las grandes hidroeléctricas del país, que generaría el 17% de toda la energía que se produce en Colombia, obra que ha tenido algunos retrasos por algunos derrumbes y algunos inconvenientes que surgieron en el desarrollo de la obra y que han retrasado su entrada en funcionamiento. Esta primera parte entrará a funcionar en 2022 y seguramente en 2023 también. Pero no obstante, no queremos estar sujetos a las eventualidades que genera el cambio climático. Me refiero concretamente al fenómeno del niño y de la niña, que producen en algunas veces lluvias abundantes y en otros unas sequías que, a decir verdad, son altamente preocupantes. Y desde 2019 iniciamos esas subastas de contrato y en el año en curso estamos abriendo unas nuevas para buscar inversiones, de las cuales Colombia sería un gran aportante del orden de 6.800 millones de dólares, que estoy seguro que es una oportunidad para los países que tienen esta tecnología de participar en dichas subastas, en dichas licitaciones, que sé que es del mayor interés de las empresas que tienen la tecnología y el conocimiento. Vemos también que Perú y México han desarrollado políticas interesantes, y es así como Perú ha tenido un crecimiento anual del orden del 6.5% sistemáticamente en los últimos 10 años. Y en México, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética ha creado unas condiciones legales que permiten, sin lugar a dudas, participar de todos estos nuevos proyectos. Todo lo anterior lo que hace es poner un marco de solidez a todos estos propósitos, y estoy seguro que en esta celebración de 10 años y en estos esfuerzos conjuntos de los países integrantes de
este grupo de la Alianza para el Pacífico, estoy seguro que llegaremos a cumplir nuestros propósitos. A todos ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Guillermo. La verdad es que es muy importante tenerlo aquí presente en esta actividad, considerando que el esfuerzo que se hizo es poder conectar a estas empresas, las pymes y empresas de Chile en el marco de esta Alianza del Pacífico. Así que agradezco mucho su intervención. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora Martínez. Bueno, continuamos con nuestro programa. La actividad Connect tiene la ventaja de poder conectarnos a través de esta realidad virtual. Lo invito a todos a participar de la plataforma Hopin, donde podrán acceder a 3 salas. Nuestra sala de conferencia, donde nos ubicamos ahora, podrán luego acceder a los stands virtuales, donde podrán conocer la oferta de nuestras 16 empresas chilenas participantes de esta actividad, 12 empresas de eficiencia energética y 4 empresas y oficinas de arquitectura lideradas por mujeres. Y además los invito a todos aquellos que agendaron sus reuniones también a ingresar a sus sesiones a través de esta plataforma. Continuamos con la actividad. Ahora le damos también la palabra al siguiente expositor, quien abordará políticas comparadas y análisis de oportunidades para el desarrollo de la eficiencia energética en mercados de la Alianza del Pacífico. Andrés Rebolledo es experto en políticas energéticas, especialización que adquirió durante su gestión como ministro de Energía de Chile durante el periodo 2016-2018, periodo en que se caracteriza por importantes reformas que han significado grandes avances para el sector en el país. Además, es experto en economía internacional y negociaciones comerciales internacionales, especialización que adquirió durante una trayectoria laboral de 20 años, orientada a la evaluación, negociación, implementación y administración de tratados de libre comercio suscritos por Chile con más de 60 países. Andrés, por favor, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Romina. Un saludo para ti y para todos quienes compartimos hoy día este escenario virtual, ¿no? Que estamos en una... Entiendo que está el público ahí atrás de nuestro Zoom. Un saludo también para el embajador, para Gloria, para todos que nos acompañan. Por supuesto, nuestro director, gerente general, no sé cuál es el cargo, pero nuestro número 1 en la aceleradora de negocios que es tan activo en este mundo y comunidad de los negocios internacionales, ¿no? Que son tan importantes, incluso en este contexto de desafíos económicos tan tremendos que tenemos hoy día, pasan a ser probablemente más relevantes aún para una economía como la chilena, para economías como la Alianza del Pacífico, que somos economías que tenemos una vocación de proyección de nuestra actividad económica más allá de nuestra frontera, que miramos el Pacífico, que tenemos visiones comunes, que queremos proyectarnos en conjunto. Todo lo que pase o no pase en el contexto global, los mercados internacionales, la posibilidad de integrarnos entre nosotros es absolutamente crucial en nuestro crecimiento económico. Siempre lo fue, pero probablemente en esta era nueva que viviremos en algún momento cuando ya vayamos saliendo de esta emergencia sanitaria, este tema internacional tendrá que retomarse con fuerza y tendrá que ser un vector fundamental de la recuperación económica, sin duda, urgentísima para nuestro país. Al final, crecimiento es inversión, es empleo. Y es abordar estos temas sociales que van a quedar y que han quedado hoy día en muchos casos en evidencia de manera mucho más patente y dramática a propósito de lo que estamos viviendo, lo hemos vivido en Chile, hemos visto lo que está pasando en Colombia en esta última semana, en fin, ¿no? Es un momento muy complejo, muy desafiante para todos, ¿no? Para los que están en los gobiernos, para quienes tenemos esa historia y sabemos lo difícil que es estar ahí, me imagino que hoy día es más complejo aún. Por lo tanto, creo que
lo que nos convoca hoy día, que es hablar de estos dos temas, digamos, de la eficiencia energética y de la Alianza del Pacífico, es una buena combinación de esto, ¿no? De una perspectiva o una temática que probablemente va a contribuir de manera importante a esta, como digo, etapa que inevitablemente debemos abordar con mucha prioridad y fortaleza y ojalá unión entre no solo nuestros países, sino que también dentro de nuestros países, ¿no? Que es un imperativo hoy día. Y digo que ambos temas son muy relevantes porque tienen su dimensión en cada una de sus esferas. La Alianza del Pacífico es un proyecto absolutamente, y que ha sido absolutamente crucial en el devenir de la integración económica en las últimas décadas. El embajador lo decía, el 30 de abril cumplió 10 años. Es un proyecto de integración que tiene características distintas de lo que es la historia de la integración en América Latina. Historia de la integración que por lo demás ha sido tan difícil y tan llena de ires y venires en nuestra región. Este proyecto de 4 países que hace 10 años, un poco más, se juntan y deciden establecer esta alianza, como digo, en una mirada colectiva y común en materia de inserción económica y comercial en el mundo, de proyecciones al Pacífico, que introduce elementos novedosos, con un pragmatismo probablemente no visto en otros proyectos de integración históricos en la región, con un rol, con una participación y una concepción muy relevante de la importancia que tiene lo público-privado en conjunto para efectos de construir esta integración. Yo creo que todos ellos son sellos que marcan esta diferencia importante en la alianza. Está viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Esto es una guía, yo siempre lo tengo como guía y bueno, ahí vamos conversando. Pero como digo, un proyecto de integración que tiene, la verdad, ese carácter muy diferenciador de otros acuerdos. Que la verdad partió como avión, en el sentido de que tuvo éxitos tempranos, que avanzó mucho en materia de integración comercial tradicional, rebaja arancelaria, un protocolo comercial, incluido dimensiones novedosas en materia, por ejemplo, movimiento de personas, de profesionales, no solo en consecuencia del factor, ¿cómo se llama?, capital tradicional en el ámbito de las inversiones, sino que también del trabajo, en materia de migratoria, hubo avance en materia de cooperación estudiantil, etc. Un proyecto, como digo, que tiene dimensiones más allá de los temas tradicionalmente comerciales, llamémosle en el ámbito de un tratado de libre comercio. Y digo, partió muy, muy, muy exitosamente con mucha cosecha temprana de éxitos importantes, donde hubo en este pragmatismo y participación activa del sector privado, por ejemplo, a iniciativas de homologación normativa, y este elemento, lo subrayo que es tan importante, entre otras cosas, para este tema también de la eficiencia energética y de los temas energéticos en general, que permitieron ampliar mercado, muchas veces uno baja aranceles, genera norma de origen sanitaria, lo que sea, pero si tiene normas domésticas que de alguna manera entre ellas, me refiero entre un mercado, un país y otro, entre ellas no conversan, a veces simplemente no es posible ingresar a ese mercado y no es posible en consecuencia ampliar ese mercado. Cosas de ese tipo se incorporaban en la Alianza del Pacífico. Sin embargo, por el devenir probablemente del contexto, lo que hemos vivido el último tiempo, etcétera, situaciones y también vaivenes políticos en nuestra región, efectivamente me parece que hoy día la alianza está en un momento que requiere un impulso, un reimpulso de nuevo, y creo que hay elementos interesantes que uno pudiera utilizar para esos efectos. Lo decía el embajador, uno de ellos pudiera ser el ingreso de Ecuador. Sería un paso importante. Algún día, ¿por qué no Costa Rica u otro, no? Pero también la posibilidad de ampliarse a esta
conjunto de países socios que está negociando la Alianza del Pacífico, todavía un acuerdo, me refiero a Australia, Singapur, Nueva Zelanda, etcétera, que pudieran también darle una perspectiva y una dimensión mayor. Hay elementos ahí que serán importantes para dar esta otra etapa, ¿no? Para la segunda década de la Alianza del Pacífico. Y en ese contexto, me parece que poder avanzar en el ámbito en que hoy día probablemente se juega una parte importante de esta recuperación sostenible, que es la energía, y poder incorporar ese tema de manera más definitiva en la Alianza del Pacífico, creo que sería un aporte importante para hacer integración en la energía, para hacer negocio en el contexto de la energía y para la propia Alianza del Pacífico en esta lógica de reimpulso. Y por lo tanto creo que hay una oportunidad y en esa perspectiva creo que, como decía también el embajador, lo que han avanzado los países de la Alianza del Pacífico en los últimos años en torno a una senda, yo diría que es compartida de manera fundamental, hay matices, ¿no?, entre los 4 países de la Alianza, pero en una lógica de transición energética hacia un modelo más sustentable, con incorporación de energías renovables de manera más masiva en nuestras matrices de generación eléctrica fundamentalmente. Digo hay matices porque esto obviamente depende mucho de los ciclos políticos, en fin, donde en todo caso nuestros países tienen marcos normativos para incentivar aquello. México hoy día está en una posición probablemente un poquito distinta a propósito de su relevancia de su sector hidrocarburos y cómo lo ha mirado el último gobierno, pero en rigor yo creo que si uno finalmente le preguntase a los líderes políticos, empresariales de esos 4 países, creo que hay una mirada conjunta de que esa es la senda que tienen que seguir estos países. Esto es posible hoy día porque estas tecnologías en el mundo, me refiero a las energías renovables no convencionales, lo que no es convencional para nosotros todavía, lo eólico, lo solar, digo esto porque esto no convencional en otros países ya lo es hace mucho tiempo, y está haciéndolo progresivamente también en los nuestros, pero como digo, yo creo que la comunidad en el sector energético, en el sector energía, en nuestros países ve que esa es nuestra vocación, inevitablemente, y para lo cual se desarrollan los dispositivos legales en nuestros países para dar los incentivos para que se generen espacios de competencia, para poder desarrollar inversiones en esos sectores. Y además eso está acompañado o se da en un contexto crucial, cuál es un cambio tecnológico en el mundo que ha permitido que estas tecnologías sean competitivas. Y por lo tanto es posible imaginarse este cambio de perfil en nuestros sectores como consecuencia de eso. Y en ese contexto, una dimensión crucial y que obviamente tiene coherencia con este cambio es la necesidad de implementar nuevamente acciones, planificación, acciones, planes, programas, leyes en materia de eficiencia energética. Es decir, la eficiencia energética es una pieza más, es un elemento más de la transición energética de nuestros países. Y nuestros países, en la medida que avancen en hacer este cambio y esta transformación en materia de generación eléctrica más limpia, obviamente que eso va también facilitar avanzar también en la eficiencia energética como un paso inevitable y un continuo en esa lógica de eficiencia energética. Y esa es una perspectiva que yo diría nuestros países de la Alianza Pacífico la comparten, sin duda. Más aún, en un esfuerzo más ambicioso, que hoy día está muy presente en el ámbito de la planificación, de nuestras políticas energéticas, que todos nuestros países la tienen, los 4 países de la Alianza Pacífico y en general todos, que es esta perspectiva de tener una planificación más prospectiva en el tiempo, al año 2030, 2050, cómo se ve estos sectores, que suele ser, y termina siendo un documento específico, pero que suele ser un proceso político, económico muy crucial, el cómo llegas a eso, que es cómo nosotros nos miramos y nos vemos en el futuro. En ese contexto, un elemento que cada vez más presente y de alguna manera ordenador en el sentido que es una mirada larga
y te permite caminar y ver cómo tengo que llegar ahí, es la definición y la adopción de compromisos de nuestros países de alcanzar la condición de carbono neutralidad. En algunos casos en el ámbito de las declaraciones políticas, en otros casos en el ámbito más vinculante en el contexto de una ley, como es en el caso de Chile, que está en el contexto de la discusión de la ley de cambio climático en nuestro país, ese elemento está incorporado. Y esa perspectiva de hacia el año 2050, que es aproximadamente el target que los países nos hemos dado a alcanzar esta condición de carbono neutralidad, le impone obviamente desafíos y metas y métricas específicas a muchos ámbitos, entre ellos de manera fundamental a la eficiencia energética. En general, si uno mira todos esos cuadros de dónde voy a ir mitigando, ahí típicamente cuando muestran cómo voy a llegar, cuál es la trayectoria a la que llego a carbono neutralidad, la eficiencia energética tiene y aporta un 60 o un 70%, de manera muy, muy importante de lo que tengo que hacer para poder llegar a ese objetivo de carbono neutralidad. Y cuando digo eficiencia energética me refiero en su definición más amplia. Obviamente todas las acciones tradicionales de eficiencia energética, si alcanzamos veremos algunas cosas aunque sea rápido, pero también un elemento fundamental, que es la eficiencia energética en el transporte, que es en el fondo el cambio y la electrificación, en la medida que obviamente la matriz se limpia, tiene sentido electrificar otros consumos, entre ellos el transporte, y si uno toma todo eso, como digo, es la eficiencia energética la responsable del 60-70% de lo que hagamos para poder alcanzar esa meta de carbono neutralidad. Y como digo, en ese contexto me parece que nuestros países tienen una mirada común. Además, y en esa trayectoria, y eso es un elemento que es un desafío para quien trata de impulsar estas cosas, desde lo público y lo privado, de alguna manera hacer internalizar que la eficiencia energética es y tiene esta dimensión y esta importancia de construir un modelo más sustentable, que son estos elementos de contexto que yo les daba, pero también hacer el énfasis de que la eficiencia energética es un muy buen negocio. Es un muy buen negocio. Es un buen negocio para quien la implementa, porque aquellas empresas industriales, aquellas edificaciones, el sector público, en fin, los actores que incorporan acciones de eficiencia energética se hacen más productivos. Si tú eres un actor en el mercado, te hacen más competitivo. Y por lo tanto, la eficiencia energética, como digo, tiene el objetivo estratégico de la sustentabilidad, pero también tiene que ser siempre entendido que es una manera de inyectarle también más competitividad a nuestros sectores productivos y nuestra actividad económica. Porque si bien es cierto, requieren en ocasiones inversiones, cambios tecnológicos, en el tiempo son proyectos que se amortizan rápidamente y terminan produciendo sectores productivos mucho más competitivos, ¿no? Y además son un negocio importante que hace crecer la actividad comercial de las empresas que proveen distintas soluciones de eficiencia energética, donde están todos ustedes probablemente hoy día que nos acompañan y que ejercen y otorgan algún servicio o tecnología. En general siempre son más servicios que tecnología, pero los servicios tienen que ir acompañados con los cambios tecnológicos muchas veces, pero que son, como digo, todos ustedes actores de ese mercado. De hecho, una cosa que me adelanto a la siguiente lámina, de hecho, en el caso de nuestro país, por el solo hecho de haber finalmente acordado una ley, hay proyecciones respecto a que esa industria de la eficiencia energética probablemente va a crecer en 200, 300 millones de dólares cuando esté en régimen funcionando los distintos compromisos que están establecidos en la ley. Por lo tanto, es la primera idea, la Alianza del Pacífico tiene las características y es un momento crucial para tratar estos temas. La segunda idea, la eficiencia energética es crucial para la sustentabilidad, pero es un buen negocio y es fundamental para la actividad económica y para hacer también crecer una actividad comercial muy importante. Voy a pasar rápido porque entiendo que tengo
20 minutos, yo sé que yo siempre me pongo a hablar mucho. Yendo a elementos específicos, voy a pasar aquí, yendo a elementos específicos que pudieran dimensionar el negocio de la eficiencia energética en la Alianza del Pacífico, en los países de la Alianza del Pacífico. Y cómo poder tener una introducción, una visión global más allá de que obviamente esto tiene miles de derivadas específicas, pero aquí me pareció que con esto uno podía tener una idea muy general respecto a la pertinencia de la eficiencia energética en nuestro mercado, y quien decida explorar transfronterizamente negocio entre uno y los cuatro de nuestros mercados podrá tener un panorama en ese sentido. ¿Qué es lo que muestran estos cuadros? Para no ir al específico, pero ¿qué es lo que muestran estos cuadros? Que en la medida que yo avanzo en consumo de energía con mayor potencia, es decir, me voy desde lo residencial hasta lo industrial, entendiendo por lo residencial aquellos, el primer cuadro, aquellos que tienen potencias instaladas más pequeñas, etc. Y me voy a aquellas instalaciones donde la potencia instalada, la potencia de la electricidad que consume la capacidad es mayor, es decir, me voy, como digo, de lo residencial a lo industrial. Lo que sucede es que nuestros países en general de Alianza del Pacífico, algunos más o menos, esto son conclusiones muy aproximadas y muy globales, pero lo que sucede es que el precio de la energía de los países nuestros de la Alianza del Pacífico, quizás la excepción es Perú, se va haciendo progresivamente más caro. Me voy situando hacia la derecha en ese sentido. Por lo tanto, si el precio de la energía eléctrica, se va haciendo para aquellos sectores industriales progresivamente más caros, de acuerdo a este panorama, uno podrá desprender de este panorama que obviamente tiene más sentido económico, y hay están los incentivos puestos para justamente ejercer acciones y programas en materia de política energética justamente en aquellos lugares donde el resultado de esa acción de eficiencia energética relativamente tiene mayor retorno, que va a estar dado obviamente por aquellos lugares donde me ahorro, es que esa eficiencia energética me produce ahorros que son relativamente más altos, que van a ser justamente en aquellos lugares donde los precios de la energía son más altos. Digo esto porque en todo nuestro país efectivamente sucede lo que yo venía indicando, el cambio, en fin, esto significa precios más bajos. Nuestros países han ido bajando el precio de las licitaciones, etcétera, pero la rebaja al productor, al consumidor final, ya sea residencial o ya sea industrial, no se da inmediatamente. Hay una serie de elementos, entre ellos los tiempos de inversión, pero sobre todo la estructura, los mercados eléctricos, las regulaciones de los mercados eléctricos. Nosotros tenemos una situación muy clara en ese sentido, con rebajas de precio en materia de licitaciones eléctricas de 120 a 32,5 dólares por megawatt hora en 4 o 5 años, pero sigue siendo un desafío que eso se refleje en las cuentas finales, por razones, como digo, que dan para otra conversación y otro seminario, pero sigue siendo un desafío esos precios relativamente más altos, y por lo tanto la eficiencia energética en ese contexto cobra más relevancia. Los países de la Alianza del Pacífico, todos ellos tienen leyes de eficiencia energética. Yo diría, si uno pudiera tener un panorama de cuáles son los elementos regulatorios, institucionales más importantes para efectos de concebir la Alianza del Pacífico o estos 4 países, el estatus en materia de eficiencia energética, yo diría que son al menos esas 4 consideraciones que tiene ahí: lo normativo, lo legal, las instituciones, las políticas, los programas, las acciones, en fin, específicas, ¿no? En lo que se refiere a lo más global en este contexto, que es, llamemos lo legislativo, cuál es el marco legal, todos tienen decreto, en fin, pero lo importante es que todos tienen leyes de eficiencia energética. Hay algunos que están más adelantados que otros, los peruanos partieron hace mucho tiempo, nosotros llegamos recién en febrero de este año a poder promulgar una ley después de mucho bregar en nuestro país,
pero todos tenemos ese marco que habrá que en algunos casos ir remozando, etcétera, pero es un elemento de contexto que me parece importante. Para un panorama de la eficiencia energética en general, desde lo legal y por cierto otro elemento, yo les dejo ahí, no sé si supongo Jorge, en fin, que Romina, que lo van a compartir esto, les dejo ahí un link, ¿ok? Que este que está aquí, no sé si se ve mi cursor, que es el que está ahí celestito, que es un link de la OLADE, que es este organismo de América Latina tan importante en materia energética, y ahí ese es un documento que me pareció interesante compartirlo porque hay un panorama interesante de los países de América Latina y, por cierto, de la Alianza del Pacífico en esto y otras dimensiones comparativas. Me parece que eso es lo interesante de esa perspectiva. Lo segundo es lo institucional, y aquí hay consideraciones importantes, donde se sitúa en la política pública en este tema, los ministerios de energía, obviamente, en general. En América Latina no todos tienen ministerios de energía, en el caso nuestro ¿cómo se llama?, de la Alianza Pacífico sí lo tienen. Nosotros teníamos, ahora tenemos uno junto con minería, en algunos casos tienen energía eléctrica y además un ministerio de hidrocarburos, como el caso de Ecuador, si que se ingresa como llamemos como candidato a ingresar a la Alianza Pacífico. En fin, hay distintas realidades, está en general en los ministerios de energía, allí donde se dictan las políticas, allí donde se impulsan estos cambios legales, allí donde se tratan en algunos casos de implementar programas específicos, pero también es importante lo que no es público, ¿no? Que es lo que en términos institucionales existe en el sector privado, qué gremios existen. En general, nuestros países tienen gremios también de empresas relacionadas con la eficiencia energética, de la Alianza Pacífico en particular. Ese es un referente con el cual uno siempre puede trabajar de manera muy importante para efecto también de avanzar en concretar o en implementar negocios. La sociedad civil tiene roles también en esto. Hay agencias que tienen, en el caso de Chile hay una agencia que tiene unas características particulares, públicas, que ejecuta programas, etc. Pero el mensaje en este punto institucional es que está bien, está recogido de manera relativamente coherente, por lo que yo he conocido y visto en la eficiencia energética y con una buena directriz desde lo público me parece fundamental. Lo tercero es la planificación, lo tercero es las políticas, lo que hablaba hace un momento, y esto es absolutamente crucial, como lo decía, por el proceso y por llegar al resultado final. Pero aquí hay un elemento que es bien, y lo resalto y lo coloqué ahí con subrayado, y que puede ser algo que a priori no tenga la envergadura de lo que finalmente el rol que juega, pero a mí sí me parece que sí, al final es algo muy ordenador, que son las metas que los países se dan en materia en general, en este tema energético y en particular en materia de eficiencia energética. Al cabo de una cantidad de años bajará la intensidad energética en un porcentaje X, cada 5 años los países tendrán planes de energía nacionales, cada empresa que ejecute un sistema de gestión energética tendrá que en 3 años bajar un promedio su intensidad de 4%. Ejemplos de ese tipo estoy dando, pero en algunos casos son más legales, en algunos casos están en el contexto de las leyes, se reglamentan obviamente a partir de aquello, pero las metas me parece que son también un elemento importante. Nuestros países todos la tienen, de la Alianza del Pacífico, y por lo tanto, de alguna forma eso también es como se llama, una garantía de que la visión es compartida. Y por último, vamos al ámbito ya de la implementación, de los programas, de los proyectos, de las normas, de las acciones específicas. Y aquí lo relevante es que la visión que yo tengo en el sentido de cuál es la cobertura de estos temas en la Alianza del Pacífico es también compartida. Por cierto que el sector privado industrial particular, en algunos casos más importante la minería, en otros casos obviamente será el tema de la agricultura, etcétera, pero las empresas productivas son un actor fundamental y un segmento fundamental para poder implementar eficiencia energética. Y la necesidad de establecer métrica y medición dentro de sus
de sus organizaciones y metas nuevamente, y la posibilidad de certificarse, son elementos absolutamente fundamentales. El ámbito del transporte es otro ámbito que esto estaba probablemente un poquito más rezagado en términos de normativa y de planes específicos, pero es inevitablemente lo que viene, la necesidad de incorporar obligaciones quizás más específicas en materia particularmente de electromovilidad, por la importancia del transporte en este contexto que le decía, la contribución al objetivo de la carbono neutralidad. El ámbito de las edificaciones en general, como concepto global, obviamente certificaciones, el etiquetado en materia de eficiencia energética, incluso en edificaciones, y por cierto, un segmento que no suele ser el que mueve la aguja en términos macro y globales, pero es absolutamente fundamental, que es el ámbito, llamemos, de lo cultural, en materia de información, lo que puedan o no puedan hacer las personas, los hogares, y para eso obviamente también hay programas de distinto carácter que tienen nuestros países, porque por cierto que ahí se juega una parte del consumo, que no suele ser el que mueve la aguja, pero sí se juega una parte fundamental de lo permanente, de lo sistémico, que es la incorporación de estos hábitos y costumbres en materia de eficiencia energética que muchas veces terminan impactando y repercutiendo también en otros sectores. Eso es en general. Yo diría, con la última idea para concluir, que efectivamente ustedes tienen aquí los siguientes 3 láminas, acciones concretas por país de la Alianza del Pacífico, y ustedes lo pueden tomar ahí y lo pueden ver en específico. Esto es algo que trabajó la propia aceleradora, yo lo tomé de ahí, agradezco esa información. Para terminar, como digo, yo creo que hay un importante área de negocios posible de potenciar por los elementos de visiones estratégicas de estos países, y porque hoy día es el momento probablemente más eficiente y más perentorio por esta recuperación que requerimos de forma más sustentable, y porque los países ya hemos avanzado suficientemente en la transición energética en materia de cambio matriz, y por lo tanto lo que cabe es dar este paso en materia de la energía más limpia de todas, porque es la energía que permite seguir actuando, teniendo actividad económica, pero que la evitamos y la ahorramos y no la consumimos. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, invito entonces ahora a nuestros panelistas a participar de esta conversación contigo. La idea es que podamos hacer esta mirada transversal entre los países. Nuestros invitados vienen principalmente de Perú. Entonces, Alejandro Guerrero, él es consultor del Ministerio de Energías de Minas en proyectos de eficiencia energética. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño y desarrollo de programas internacionales de mitigación de gases de efecto invernadero a través de estos proyectos de eficiencia energética. Además, se encuentra con nosotros también Esteban Supán, también de Perú. Él es arquitecto especialista en sostenibilidad. También ha participado y organizado, o fue en realidad parte del equipo ganador del 8º Concurso Nacional de Vivienda Social, Construye para Crecer 2020, que fue organizado por el Ministerio de Vivienda peruano con fondo de Mi Vivienda. Y además nos acompaña Ronnie de Lama, que es también ingeniero civil de la Universidad de Piura, con más de 10 años de experiencia en construcción y gerenciamiento de proyectos a nivel nacional de Perú. Él además es socio y gerente de proyecto de nuestro socio estratégico de Perú, de la empresa Progestión, que también tiene una experiencia vasta ya en temas de gestión integral de edificaciones e infraestructuras en el país. Entonces, Andrés, te dejo el espacio para que puedas moderar, puedas entregar esta información y quizás también solicitar información y experiencia de nuestros invitados. Gracias, Romina. Primero, que grupo de profesionales más jóvenes en materia de eficiencia energética. Suele suceder eso, así que eso me congratulo por eso. No, yo diría que quizás lo que podemos hacer una primera vuelta rápida en que cada uno de ustedes pudiera hacer un par de tips de lo que le parece más relevante desde su país, bueno, está Perú fundamentalmente, pero como elementos de incentivo para poder incrementar los negocios entre los países de la Alianza Pacífico en materia de eficiencia energética. Me parece que por ahí podemos empezar a dar una primera conversación, no sé si te parece, Romina.
Perfecto. Manejen Dale. ustedes la conversación. Entonces yo tomo la batuta. Listo. Perfecto. Así es. Partemos con Esteban, que está aquí como el primero en mi cuadrito. Dale. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Progestión por la invitación, a Romina también por la gentileza de la invitación y a todo el equipo. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Bueno, antes que nada me gustaría hablar un poco de lo interesante, claro, que todos tenemos ese marco normativo, ese target, muchos países que nos hemos puesto para el 2050 tener una economía de carbono neutral, ¿no? Entonces, me gustaría un poco hacer hincapié de esta parte que mencionaste, Andrés, en tu exposición, lo importante de que esta concordancia entre el sector público, el privado y el mercado, ¿no? Cómo esto también puede servir para hacer negocio y para que ayude a fomentar, ¿no? Voy a hablar un poquito del Perú. Claro, es una tendencia mundial de que el consumo energético se va a ir incrementando más durante los años. Por ejemplo, hemos pasado desde el 2005 al 2017, hemos casi duplicado la demanda energética que hemos tenido en el país. Hemos pasado de un mix energético donde antes teníamos un 80% de energía generada en hidroeléctricas. Ahora la mayoría de la energía se genera a través de centrales térmicas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso también da bastante oportunidad para la eficiencia energética, ¿no? Y yo puedo hablar un poco de mi rubro, que es la construcción, la arquitectura, los edificios. Y es interesante porque el Estado, desde el 2016 más o menos, ha sacado una serie de incentivos que fomentan la construcción sostenible desde un punto de vista de eficiencia energética, ¿no? Tenemos incentivos de Mi Vivienda, bonos de altura, ¿no? Que todos están orientados para, por un lado, la eficiencia energética, por otro lado, rentabilizar, que los inversionistas también puedan rentabilizar sus proyectos. Podríamos hablar un poco más de detalle de esto, pero creo que lo dejamos para más adelante. Entonces, me gustaría saber cómo esto se ha dado también en otros lugares, ¿no? En Chile, por ejemplo, cómo ha sido la aceptación en el mercado de los incentivos y en cuestiones de eficiencia energética. Perfecto, Esteban, ahí recogemos eso después. Quizás en alguna de las siguientes intervenciones, Alejandro o Ronnie, pudiera hacer alguna referencia a la relevancia que tiene o no, y que podría uno imaginarse hacer, de los modelos ESCO en la implementación de programas de eficiencia energética, que son soluciones que muchos probablemente los que nos están acompañando hoy día lo implementan, y que son la manera muchas veces de abordar soluciones concretas en empresas que quieren incorporar eficiencia energética. Entonces, quizás Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, desde el ámbito técnico normativo, el Ministerio de Energía y Minas ha dispuesto o tiene normas exclusivas para el tema de auditores energéticos, ¿no? La ley de uso eficiente de la energía y su reglamento establece que al menos las entidades del sector público están obligadas a realizar auditorías energéticas, ¿no? Si bien es cierto, el sector público peruano, su sistema de financiamiento económico no contempla por ahora el tema de ESCOs, en el sector privado sí lo contempla, ¿no? Es más, últimamente el Ministerio de Energía y Minas ha publicado un dispositivo legal para que puedan los auditores energéticos ser certificados y estos ser contratados por las entidades públicas y también por las entidades privadas. Este sería el primer registro de auditores energéticos validado por el Ministerio de Energía y Minas. Y bueno, esto es una gran oportunidad de negocios para todos los que nos desempeñamos como auditores energéticos, debido a que el modelo ESCO es muy aplicado actualmente ya en empresas del sector privado peruano. Ya está siendo aplicado, existen aquí algunas ESCOs, pero no se ha masificado tal vez por el tema normativo. Sin embargo, como les decía, en diciembre del año pasado se ha publicado un proyecto de decreto supremo en donde la entidad correspondiente que se encargaría de certificar a los auditores sería INACAL, que es el ente de normalización del Perú, y tendría que ser, digamos, los auditores que son autorizados por INACAL van a ser prácticamente refrendados por el Ministerio de Energía y Minas para que desarrollen sin ningún problema el tema de auditorías energéticas y también el modelo ESCO
en el sector privado peruano y también en el sector público, pero un modo de financiamiento tal vez diferente, porque el sector público se maneja bajo otra ley, que es la ley de contrataciones del Estado. Entonces, en este momento se está abriendo esta posibilidad de negocios y para los auditores energéticos especialmente, ¿no? Dime algo, Alejandro, y la obligación de auditar de las empresas además implica una obligación concreta en un plazo específico de reducción de intensidad energética, ¿o no? Sí, bueno, existen normativas, la normativa, la RM 186-2016, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, establece que la entidad debería desarrollar una auditoría energética, establece criterios para desarrollar esta auditoría energética y además establece un plazo de ejecución de 2 años. Pasados este plazo de ejecución, no existe un término de porcentaje, no, pero sí al menos que las medidas propuestas en la auditoría puedan ser implementadas en 2 años. Pasados estos 2 años, se tiene que volver a hacer otra auditoría energética y comprobar que se han reducido efectivamente lo que fue diagnosticado en esta auditoría energética. Ah, ok, o sea, tú te comprometes y tienes que cumplir eso después cuando te auditoría. Ok. Sí, Ese es el compromiso vinculante, digamos. Ok. por supuesto, son 2 años de implementación y si, por ejemplo, fueran, digamos, algunas mejoras que necesiten más tiempo o más dinero para su implementación, bueno, la entidad tiene que sustentar con un proyecto, al menos un proyecto de ingeniería, un proyecto de repente costo-beneficio en el cual se pueda hacer esta prórroga de tiempo, ¿no? Ok, súper. El otro tema, quizás Ronnie, alguna reflexión sobre eso puede hacer. El otro tema que es bien relevante en nuestros países, se da también en la realidad de Chile, es el involucramiento tenue de la banca, del financiamiento en estas actividades de eficiencia energética, que no hay en muchos casos expertise en quienes evalúan los préstamos, los créditos, o simplemente no llegan a la rentabilidad. En fin, el sistema financiero en general, la banca, llamemos, incluso bancas de desarrollo, que uno podría imaginarse que tienen una vocación distinta, no tienen necesariamente un involucramiento con la eficiencia energética y suele ser eso algo que de alguna manera obviamente hace más lento la implementación de estos proyectos. No sé, Ronnie, si sobre eso algo que tú nos puedes, u otra cosa que quieras decirnos. Sí, claro, Andrés, buenos días con todos y un saludo especial a Eni Chile que ha impulsado este espacio de conversación y un saludo también especial por los 10 años de la Alianza del Pacífico. Andrés, sobre lo que me dices, efectivamente, yo creo que lo que nos hace falta es sensibilizar, mejorar la comunicación e información para que todos los actores se enteren y puedan conocer cuáles son los beneficios que trae generar una cultura de eficiencia energética. ¿Qué quiero decir con eso? Los beneficios que trae directamente la eficiencia energética van por el lado económico, que le interesa a todos los actores, incluida la parte de la banca, solo que no lo ha interiorizado todavía. Los beneficios sociales también, porque la población se va a ver beneficiada, y los beneficios ambientales, obviamente. Entonces, a lo que tú me dices, yo creo que no se conoce a nivel del ámbito bancario cuáles son los beneficios que trae la implementación de estos sistemas. Yo te comento un poco un ejemplo que se ve aquí en Perú y donde podemos apreciar directamente el involucramiento de la banca. Por ejemplo, en los últimos años, en el tema de vivienda, se ha implementado un bono verde para viviendas sostenibles. ¿Qué quiero decir con esto? Los programas de vivienda deben cumplir ciertos estándares energéticos y como beneficio, el proyecto recibe un bono que involucra un menor porcentaje de interés para la adquisición del bien. Eso hace que el proyecto sea más rentable, más rápido de vender, más amigable y también más ecológico. Ahí atacamos los 3 temas, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental. Y se involucra también a la banca, que quiera que no,
está impulsando proyectos de este tipo y está generando valor. Otro tema donde he podido ver que efectivamente no hay un involucramiento total del sistema bancario es en la modernización o la implementación de mejoras de eficiencia energética en los sectores mineros. La maquinaria que se tiene en la minería tiene un consumo increíble de energía y está vinculado casi en su totalidad a combustión. Entonces, muchas empresas están haciendo la transición de sus vehículos, de su maquinaria, a gas en algunos casos, a energía eléctrica, igual en el tema de hornos y todo eso, ya no ir por el lado del carbón, sino ir por el lado del gas o eléctrico. Pero no se ve por parte de las instituciones financieras un especial interés en financiar este tipo de proyectos de modernización o de mejora, llevando a que las empresas privadas sean las que tengan que invertir directamente sus fondos para poder implementarlos. Yo creo que nuevamente el punto es sensibilizar y generar esa cultura de eficiencia energética. Es algo que nos falta y en la cual debemos hacer hincapié para que podamos hacer evidente cómo es que la implementación de estos sistemas o esta modernización puede traer beneficios reales para todos los actores, incluyendo el sector financiero, que en la medida que se involucre cada vez más, permitirá generar un mayor impulso a todos estos temas. Esto podría comentarte sobre ese tema. Gracias, Ronnie, gracias. Otra dimensión importante, quizá cualquiera de los tres que pueda tomar alguna reacción sobre esto, es sobre el tema de la electromovilidad, ¿no? Como un factor tan importante en materia de cambio de paradigma en general, ¿no? Veremos cuál va a ser la fecha final de la paridad de precio, que probablemente va a ser el momento que va a crecer de verdad el consumo. O sea, al final, yo sinceramente creo que por más incentivo y cosas que hagan los países, el punto de quiebre va a ser cuando haya esa paridad de precio y la gente finalmente se involucre haciendo la inversión. Hoy día sigue siendo algo muy, muy de nicho, ¿no? Pero sobre ese tema, sobre la electromovilidad, alguno de los tres que pueda eventualmente darnos algún panorama de lo que está pasando y cuál es el estatus y los desafíos y elementos así de tipo importante en el Perú. Sí, yo ¿Quién podría comentar. Alejandro, dale. A ver, primero tenemos que entender el contexto en donde se está desarrollando el ámbito de electromovilidad en el país. Recordemos que el país firmó el Acuerdo de París, el Perú firmó el Acuerdo de París, y entre sus medidas para mitigar los gases de efecto invernadero se encuentra la electromovilidad, ¿no? En este marco general, la Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas el año pasado aprobó un dispositivo legal que establece las condiciones para la carga de los vehículos, ¿no? Es que aquí en Perú había un tema de que existen los generadores, los distribuidores, y venía la pregunta si los distribuidores esencialmente son los que van a vender la recarga, digamos, la energía para la recarga de los vehículos, o lo podría hacer otra empresa, ¿no? Bueno, esto se aclaró en un decreto supremo del año pasado, en donde se aprueba que, digamos, una empresa que pueda ser registrada como, digamos, empresa para cargar baterías de vehículos eléctricos, puede tener, digamos, la autorización para poder brindar este servicio de recarga. Entonces, este ha sido el primer paso que algunos lo ven de repente pequeño, pero para el ámbito normativo peruano es grande, porque en algún momento se pensó que los distribuidores de energía eran los únicos que podían disponer de la energía eléctrica. Sin embargo, con este decreto supremo se autoriza que cualquier empresa que, digamos, se desarrolle bajo el ámbito de recarga de baterías de vehículos puede hacer este servicio. Entonces, este es el primer paso que hace el Estado peruano. Perdona Alejandro que te interrumpa, que es un tema bien importante. Nosotros tuvimos el mismo problema aquí. Fue una de las cosas que resolvimos ahí a principio del 2018. Fue uno de los últimos decretos que me tocó firmar. Pero puede ser cualquier empresa de cualquier sector. O sea, puede haber un restaurante que tenga una estación de carga afuera
No, tiene que estar constituida bajo un ámbito de electricidad, ¿no? Tiene que tener, digamos, bajo su ámbito recarga de energía eléctrica, ¿no? No podría ser en un restaurante, por ejemplo, porque no tiene ningún tema relacionado. Okay. La empresa tiene que estar constituida bajo, digamos, digamos, un servicio, ¿no? Es un servicio de Ese es el electricidad. paso siguiente, Alejandro, ese es el paso siguiente. Sí, claro. Que sí, con claro. los temas de seguridad que se requieran, que tú vayas a un restaurante y cuando se pueda ir y puedas estar cargando afuera, o Por al supuesto. mall, en fin, que Justamente este dispositivo legal autoriza también a Ocinermin, en este caso es el fiscalizador en el Perú, el fiscalizador de lo que es energía y hidrocarburos, para que pueda, digamos, dar la normativa siguiente, ¿no? Porque, bueno, ahora viene el tema de electricidad, quién va a tener cómo se va a cumplir estas normas, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, digamos, autoriza a la misma entidad, que es la Dirección General de Electricidad, para que se respeten todas las normas eléctricas para la instalación de los puntos de carga. Sin embargo, también tiene que haber una fiscalización que se lo está delegando digamos, a la entidad que es Ocinermin. Este es el primer paso que da el Ministerio de Energía y Minas. Se espera, digamos, que esto se vaya enriqueciendo. Y bueno, una vez escuchaba justamente de unos colegas chilenos, ¿no? Que el mismo debate tuvieron en Chile, que promovemos primero la movilidad o los puntos de carga. Y bueno, en el Perú se ha apostado por primero establecer los puntos de carga, que se establezca definitivamente quién puede cargar, y paralelo a eso se espera que en los próximos años se pueda establecer tal vez un tipo subsidio para la recarga. Se quitó un pequeño impuesto que se le tenía a los vehículos eléctricos, ahora ya no lo tienen para que puedan ingresar al Perú, pero se esperan de repente un poco más de otras alternativas, ¿no? Para promover la electromovilidad en el país. Sí, ese es un temazo, efectivamente, ¿no? Como el huevo o la gallina. Nosotros hemos, al final, operado mucho el mercado en el caso de Chile, y hoy día tenemos una red súper importante de cargadores, incluso una planificación más masiva aún. Y de alguna manera hoy día este tema es fundamental, mamá, el precio para poder consumir electromovilidad, me refiero a comprar un vehículo, que es esta ansiedad de carga que la gente no sabía si llegaba o no llegaba. Al menos hoy día, para los que conozcan más Chile o chilenos que estén, puedes ir desde La Serena hasta Puerto Montt, es decir, estamos hablando de 400, 1500 kilómetros, con autonomía, claro, todavía con cargadores que no son ultra rápidos, por lo tanto tenéis que tener la planificación de tu viaje para esperar cada carga, ¿no? Esteban, otra pregunta de coyuntura que puede ser interesante también para quienes nos escuchan, y que tiene que ver qué es lo que ha pasado con la crisis en este sector, en esta industria. No sé, tú, Esteban, si nos puedes dar alguna idea, algo. Se ha ido en general con la energía en general, pero con la eficiencia energética en particular, si se ha visto afectada, cómo la ves tú y cómo crees tú que también son las proyecciones en ese sentido para adelante como industria de eficiencia energética. Como industria de eficiencia energética, vamos, podría hablar un poco de la eficiencia energética relacionada con la construcción, que es un poco lo que más conozco. Dale. En Perú tenemos una demanda de viviendas anual de 80.000 viviendas y tenemos una oferta de 40.000 unidades. Entonces tenemos un déficit importante. Que ese déficit va a seguir existiendo después de, bueno, que sigue existiendo ahora incluso con la pandemia. Lo que ha hecho, digamos, la banca o los sectores han reducido la cuota inicial un poco para fomentar, digamos, la adquisición de esos inmuebles. Ahora, puntualmente relacionado con la eficiencia energética, como ya lo mencionó Ronnie, tenemos esos incentivos municipales o, digamos, legislativos como Mi Vivienda Sostenible, que lo que hace es, pues, da una serie de beneficios si el edificio es sostenible. Ahora, vuelvo a hacer hincapié en esto porque es muy tímido, porque actualmente tenemos cerca de 300 proyectos que han sido certificados como sostenibles. Entonces, si tenemos una demanda de 80.000 y solamente tenemos 300, ahí podemos ver, digamos, lo mucho que se puede avanzar en ese tema, ¿no? Y segundo, tenemos también una serie de incentivos municipales, que es el decreto 022-2016 del Ministerio de Vivienda, que si un edificio está certificado con, por ejemplo, puede ser un EDGE, un LEED, un BREEAM, esas certificadoras internacionales ambientales que tienen criterios de ahorro energético o de eficiencia energética, lo que se hace a los edificios se le permite tener más área construida,
más pisos, que también un poco puede ser atractivo para inversionistas, ¿no? Entonces, hay varios edificios en Lima. En Perú tenemos casi 160, 170 proyectos ya certificados con LEED, ¿no? Entonces, cada vez ya hay más, digamos, demanda por el mercado por ese tipo de edificaciones, ¿no? Creo que es importante porque si vemos el sector construcción, el sector edificios, cerca del 40% del consumo energético está relacionado con la construcción y con la operación de los edificios, ¿no? En este tema de, en general, recambio, la luminaria pública en el Perú, si mal no recuerdo, no es responsabilidad de la cuenta de paga de los municipios, sino que hay alguna responsabilidad de las empresas. Me pregunto, porque ese es un área muy importante en materia de inversión en el negocio de la eficiencia energética. Me refiero al cambio de la luminaria a luminaria LED eficiente en general. Y depende mucho del arreglo institucional, digamos, cómo se organiza ese tema. En el caso de Chile, los municipios, en fin, y por lo tanto, con el que hay que interactuar es con las municipalidades. No sé si en eso Ronnie o cualquiera nos puede, Ronnie quizás para seguir un poco el orden, o si no otro, nos puede dar una panorámica que podría ser interesante. Andrés, yo quería, antes de tocar ese tema, hacer un pequeño hincapié con el tema de transporte. Dentro de los sectores en los cuales se está generando este cambio, esta cultura de eficiencia energética, el transporte es uno de los más importantes, o si no, el más grande. Y a lo que ya han comentado, quería sumar que, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, los yacimientos de litio son bastante grandes, y el impulsar el cambio del parque automotor va a generar también una mejora, un incremento en la explotación de este mineral, impulsando diferentes sectores. Entonces creo que es bastante bueno tener el panorama completo de los beneficios que puede traer el cambio del parque automotor, la modernización y este cambio de paradigma, ¿no? Porque estamos cambiando la manera de concebir la movilidad. Otro tema que quería aprovechar para tocar es que tenemos actualmente en nuestros países la generación eléctrica, como bien se ha dicho hace unos momentos, con centrales hidroeléctricas y con centrales térmicas. En algunas zonas tenemos, por ejemplo, campos eólicos, temas solares, pero se debe impulsar y mejorar el almacenamiento energético, ¿no? Si es que uno puede generar energía a través de un sistema no convencional, como son los que les digo, el almacenamiento energético va a tener un papel muy importante para poder tener un abastecimiento y llegar a una comercialización de energía de forma permanente y constante. Eso me parece que es un paso que viene en forma natural y que será uno de los factores importantes si es que en alguna zona, en alguna ciudad o en alguna localidad se quiere depender básicamente de energías renovables, ¿no? Es un pie forzado que se va a tener. Muy bien, muchas gracias, Ronnie. Alejandro, Esteban, quizás sobre este tema de las luminarias. Sí, claro, yo podría responder el tema. Según la ley de concesiones eléctricas, el responsable del alumbrado público en el país son las concesionarias de electricidad, los distribuidores de energía, ¿no? En este caso también indica que, bueno, sería facturada al municipio, pero usualmente no pasa eso porque existe otra alternativa, es que la concesionaria paga un porcentaje del alumbrado público, del consumo total de alumbrado público, lo paga un porcentaje y el resto se divide entre los usuarios, ¿no? Tú no ves su recibo de energía eléctrica y mensualmente te cobran un pequeño porcentaje que se llama alicuota por el tema de alumbrado público. Entonces, sobre esto, el Ministerio de Energía y Minas tiene una norma en donde dice que todos los equipos de iluminación, refrigeración y, bueno, 9 equipos más que tienen el alcance de reglamento etiquetado de eficiencia energética, tienen que instalarse
los equipos más eficientes. Entonces, los últimos años, como las distribuidoras son una empresa del Estado, tienen que regirse bajo este reglamento de considerar las lámparas más eficientes. Es por eso que en los últimos años las empresas han comenzado a adquirir, digamos, una luminaria LED más eficiente que las de sodio o alguna otra de mercurio que podría tener, ¿no? Existe también un programa presupuestado por el gobierno que aún no ha sido ejecutado, que es un programa masivo de implementar 100.000 lámparas de alumbrado público a nivel nacional, ¿no? Como le decía, ya se han realizado compras bajo estos estándares de utilizar la iluminación LED más eficiente. Las municipalidades por su cuenta también pueden ejecutar proyectos, digamos, de plazas o de alguna calle, pero bajo su costo lo puede hacer la municipalidad, que también se está últimamente adquiriendo las lámparas de alumbrado público bajo, que por supuesto tiene que ser bajo la normativa del ministerio, donde establece unas especificaciones técnicas mínimas que debería tener la lámpara para poder, digamos, ser instalada como tal, ¿no? Y bueno, es una oportunidad de negocios también porque, por ejemplo, yo he visto varias empresas peruanas o extranjeras que han comenzado a adquirir lámparas y por la normativa se exige que sean más eficientes. Entonces ahí ha comenzado una competencia de quién ofrece más. El Estado pone las condiciones mínimas que deberían adquirirse y las empresas ya van ofertando de acuerdo a lo que pueda haber en el mercado, ¿no? Perfecto, perfecto. Mira, todo lo que permita intensificar la competencia en el sector energético es absolutamente crucial. Una última 2, 3 preguntas rapidito, porque apareció Romina y eso siempre es como una señal, ¿no? De que tenemos que ir terminando. Pero 2, 3 preguntas así que puedan ser flash. Ya me entusiasmé, Romina, con este rol mío. Lo primero, ¿alguno de ustedes sabe si hay presencia de empresas extranjeras en el Perú otorgando servicios de eficiencia energética? ¿Hay alguna penetración de empresas? No me refiero a la gringa o la que sea, sino que de nuestra región o de la alianza, en fin, que sea como una señal para quien pueda querer participar ahí. ¿Alguno que tenga algo? Alejandro. Sí, bueno, yo he visto diferentes, ¿no? Por ejemplo, el ministerio a muchas empresas privadas queriendo introducir mayores servicios, ¿no? Usualmente en lo que son, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, empresas chilenas, como existen varios, el sistema retail peruano, el sistema del sector comercial, son empresas chilenas, ellos mismos tienen sus propias, digamos, unidades orgánicas dentro de la empresa que realiza el tema de eficiencia energética, pero existen otras. Por ejemplo, no sé si Engie es una empresa, no sé de dónde es, pero ellos están masificando bastante el tema de energía renovable, de alumbrado público, y ahora están con electromovilidad. Y también he visto empresas colombianas viniendo al Perú por el tema de las lámparas, por el tema de refrigeradoras, por el tema de lavadoras eficientes. Entonces sí, existe, el Perú es un país donde no tiene muchas fábricas de electrodomésticos, por ejemplo, pero muchas empresas vienen de Chile o de Colombia y, bueno, introducen sus productos en el Perú. ¿Hay programas en que el gobierno apoye el recambio de lámparas en los hogares o de equipos en los hogares más eficientes, que hay algún tipo de apoyo y subsidio directamente en los hogares o desde los municipios o del gobierno central? En lo que es electricidad, por ejemplo, actualmente si uno consume menos electricidad promedio y está en una zona rural, tienes acceso a un descuento de un balón de gas, ¿no? Te dan un balón de gas, digamos, es un bono FICE, y por, digamos, ahorrar energía en tu casa tienes un descuento. Un premio. Sí, un premio, un descuento para que puedas adquirir un balón de gas a menor costo. Existen también sistemas aislados. Para los sistemas aislados donde no está interconectado a la red, hay entidad, bueno, el Ministerio de Energía y Minas promueve los sistemas aislados, ¿no? Que son sistemas fotovoltaicos que tienen también una cuota que tienen que pagar, pero el costo casi lo asume el Estado, ¿no? Existieron otros programas, existen otros que se vienen, esperemos que salgan pronto, que más que todo va a ser para la masificación de la iluminación LED en el país, para alumbrado público y para sector residencial. Oye, la última pregunta. ¿La leña es un energético relevante? ¿Está normado? ¿Hay algún marco legal? ¿O es un poquito
la ley de la selva Y en ese energético que en algunos lugares es tan fundamental. claro, lo que Para la pasa es que, calefacción, para cocinar. sí, Esa es la última, Romina. Nada más. sí, la última, te la respondo en 1 minuto o 2. Lo que pasa es que la leña en el Perú es por un tema ancestral. Por ejemplo, han existido programas del Estado donde ha querido reemplazar la leña por el gas, ¿no? Por el GLP. Entonces uno va a estos sistemas rurales, a los lugares rurales, se les entregó una cocina, se les entregó un balón de gas. Sin embargo, en los lugares, digamos, más que todo rurales del país, la costumbre fija de cocinar con leña ha pasado que, por ejemplo, uno iba a un lugar y tenía su cocina de gas con su balón de gas, pero las personas seguían cocinando en su cocinita de leña, ¿no? Entonces, ahí ha sido un poco la sobreposición de programas. Hubo otro programa de cocinas mejoradas también, y entonces habían lugares en donde encontraban la cocina mejorada, el balón de gas con su cocina de gas, pero también cocinaban a leña, ¿no? Entonces, aquí en el Perú es un poco el tema ya más que todo de nuestras costumbres de cocinar con leña, porque sale más rico, porque no, pero sí han habido temas del Estado o programas del Estado que han tratado de masificar el gas para ser cambiada por la leña, ¿no? Que es menos eficiente. Vale, bueno, muchas gracias a los tres, ¿eh? Gracias por vuestra respuesta. Traté de, ¿cómo se llama? Hablar de todo un poquito, de eficiencia energética. Gracias, embajador, por acompañarnos. Está silenciado, don Guillermo. Pero, ministro, si me permite unas palabras, porque me pareció ya que muy yo tengo interesante. aquí la batuta, si Romina me deja. Sí, por supuesto. Si me permite 2 comentarios. Si ustedes revisan, Bogotá es una ciudad que da contra los cerros, está muy pegada a los cerros y digamos que cualquier persona en Bogotá se orienta solo mirando los cerros. Uno mira unas fotos de finales de la década del 50 y no existía un solo árbol en esos cerros porque las personas cocinaban con leña. Usted los ve hoy y es un bosque absolutamente precioso, es decir, en un espacio de menos de 50 años, porque la foto que conozco es de los años 60, pero va a haber posteriores. Efectivamente, esos bosques se recuperaron y claro, llegó el gas en balones, en pipetas. Posteriormente tuvimos una cosa que fue un desastre que se llamaba el cocinol, que era como un subproducto de la industria petrolera de altísimo riesgo para cocinar, y sobre todo los sistemas de distribución eran muy precarios, hasta que finalmente con los grandes descubrimientos de gas natural se lograron las redes de gas domiciliario. Y verdaderamente yo una de las cosas que admiro es que eso tuvo una transformación ambiental del primer orden. Nosotros nos transformamos, se acabó la cocina a leña, se acabó la cocina a gas, y digamos que hoy en día lo poco que se cocina en leña es las comidas típicas, porque la leña da unos sabores muy, muy especiales, son asados, pero ese es un consumo absolutamente mínimo, y especialmente en la zona cafetera, donde se hace a base de las socas de café. Yo no sé si conocen en qué consiste soquear el café. El café, cuando ya la planta está un poco vieja, con un serruchito pequeño, se corta a unos 10 centímetros de la raíz y rebrota con una fortaleza inmensa porque ya tiene formado todo el sistema radicular. Esa madera que sobra se usa muchísimo para eso, precisamente, o para combustiones incompletas, como es el caso del carbón de leña o el carbón de palo que llamamos nosotros, y se usa también para los asados, pero es el único uso que está quedando. Yo quería llamar la atención de la evolución en 50 años, que fue haber dejado el carbón y la leña. El carbón era más un iniciador para dar temperatura. Se silenció, don Guillermo, se silenció. Se mutió, embajador. ¿Perdón? Ahí estamos. La última parte, el último 10 segundos. Simplemente quería hacer ese recuento de 50 años. Hoy en día tenemos unos yacimientos en ballenas, en La Guajira, que nos permiten el gas domiciliario, y esperamos seguir encontrando gas mar adentro o mar afuera, como lo que queramos llamar.
y tenemos unos yacimientos grandes ya encontrados, falta la extracción, pero estamos tranquilos energéticamente desde el punto de vista del gas natural. Gracias, embajador. Muchas gracias. Yo viví en Uruguay y no hay mejor cosa que un asado con maderita y con leña. Así Bueno, es. Romina, muchas gracias. No, les quiero Muchas gracias a dar ustedes. las gracias a ustedes, bueno, de parte de todo el equipo de la aceleradora. También quiero agradecer las palabras y la participación de nuestros panelistas de Perú. Muchas gracias también, señor embajador, por estar y quedarse hasta el final de la actividad y participar también de ella. Eso, la verdad es que para nosotros es un gran orgullo contar con usted. Y por supuesto también muchas gracias a Andrés. Le quiero dar acá todos los elogios también a Andrés por haber llevado esta moderación y esta conversación también en un nivel muy importante. Así que los dejo a todos también invitados a seguir participando de la actividad Connect. Nosotros continuamos con nuestras reuniones virtuales a través de la misma plataforma y también los dejo invitados para que mañana se puedan conectar a una segunda edición, a un segundo conversatorio donde hablaremos también de los modelos de gestión y de financiamiento para proyectos de eficiencia energética. Así que le extiendo nuevamente nuestro saludo y nuestro agradecimiento por participar de la actividad. Que estén muy bien, que tengan muy buena jornada. Chao, chao. Gracias, Romina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.